Ayer le comenté a usted que trataría el tema desde un punto de vista diferente de lo que hemos visto en estos días a partir del sábado 3 de octubre, si no estoy equivocado, con el discurso pronunciado por el hoy gobernador constitucional del estado de Nuevo León y con algunas declaraciones posteriores, no solo de él, sino de algunos de los funcionarios que lo acompañarán en su encargo. Voy a hablar hoy de algo que, si bien toqué de una manera tangencial el día 2, el martes, cuando fue la segunda parte de mi comentario, pero ahora de manera más extensa. ¿Cuáles son las consecuencias económicas que traerá esta nueva y radicalmente diferente gobernación que pretende llevar a cabo Jaime Rodríguez, nuevo gobernador constitucional del estado de Nuevo León? ¿Cuáles son las consecuencias y efectos en lo económico? Y no solo en el estado de Nuevo León, sino podemos preguntarnos qué consecuencias y efectos habrá en los estados circunvecinos a Nuevo León y también en algunos otros, para no decir todo el país, y luego le explicaré a usted por qué no diría todo el país, sino en algunos estados, algunas entidades federativas, sobre todo las más modernas. Mire usted, el nuevo gobernador, o en el discurso en la toma de protesta, cuando rinde la protesta de ley, mencionó el problema de la corrupción que campeó prácticamente libre, sin obstáculo alguno, en el estado de Nuevo León, en los 6 años del gobernador Rodrigo Medina. Frases que hoy ya son lugar común: se acabó la fiesta de los bandidos, vamos a revisar deudas de proveedores, etcétera, etcétera. Pero veamos a futuro, tratemos de imaginar cómo va a ser la relación del nuevo gobierno y sus funcionarios con los proveedores. Lo primero que hay que decir es que un proveedor de cierta magnitud, o un proveedor que ha mantenido una relación de años con un gobierno estatal, como es el caso del de Nuevo León, ¿se puede reinventar de la noche a la mañana ese proveedor? O dicho de otra manera, un proveedor que ha estado acostumbrado durante muchos años al moche, a la mordida, a entregar a este o aquel funcionario un porcentaje del monto total del contrato, sea este de proveeduría, de cosas de oficina, vehículos, etcétera, o de algún constructor que lleva a cabo obra pública y que en un determinado momento hay una colusión entre constructores donde dicen, bueno, este contrato me toca hoy a mí, pero el siguiente te toca a ti y luego el otro le toca a aquel. Es decir, ese ambiente extendido en todo el país, en los 3 órdenes de gobierno, es lo que ha privado también en los últimos sexenios en Nuevo León. Por eso la pregunta, ¿qué va a pasar con esos proveedores? ¿Se van a adaptar a las nuevas reglas de transparencia total? ¿Estarán dispuestos a entregar información como esta, que se dé a conocer al público, las actas constitutivas de sus empresas, para que los ciudadanos sepan quiénes son socios de esta o de aquella constructora que participa en la licitación de una obra por varios miles de millones de pesos? ¿Estarán dispuestos esos proveedores a aceptar esas nuevas reglas? ¿O tendrán que llegar otros porque no van a querer aparecer el socio fulano que fue funcionario en el gobierno federal o aún lo es, o aquel que es diputado, aquel que es senador, etcétera? ¿Estarán dispuestos esos proveedores a aceptar, repito, las nuevas reglas a las cuales se ha comprometido el señor Jaime Rodríguez a implantar en su administración? Por otra parte, ¿qué van a pensar los agentes económicos privados ante esta nueva situación? Es evidente que el gobierno de Nuevo León tendrá que hacer un recorte dolorosísimo en términos del número de burócratas. Tendrá que hacer cirugía mayor. ¿Qué van a pensar los agentes económicos por el impacto que en el consumo o la demanda pudiera tener en el estado de Nuevo León, por ejemplo? Por otra parte,
Los grandes empresarios de Nuevo León verán con buenos ojos este cambio, este giro de 180 grados que se va a dar en la relación entre el nuevo gobierno estatal de Nuevo León y los proveedores. Verá con buenos ojos el grupo ese de los 10 famosos que, según corre en la leyenda urbana, apoyaron al señor Jaime Rodríguez para que tuviera el gran respaldo popular, porque ya estaban hartos del trato despótico de la Secretaría de Hacienda y de sus funcionarios y del ninguneo del cual fueron objeto en estos casi 3 años frente a sus propuestas y opiniones. ¿Qué van a pensar? Repito pues, proveedores, agentes económicos privados, los grandes empresarios de Nuevo León y sobre todo, ¿qué irá a pensar el ciudadano común y corriente? Aquí hay una pregunta que vale la pena que nos hagamos. El sector empresarial de Nuevo León lo he dicho en algunas ocasiones y lo repito, es quizá el sector o el grupo empresarial más avanzado del país. Su visión de la globalidad, su integración de manera voluntaria a ella y el aprovechamiento que han hecho de las condiciones de las economías abiertas y de la globalización, este proceso inevitable. Ellos, al ser señalados como los promotores de Jaime Rodríguez y sobre todo que pidieron ellos o anhelaban, vamos a ponerlo de esa manera, no sé si sea el verbo correcto, tener un gobierno transparente, honrado, tener un gobierno, una burocracia eficiente, reducida pero capaz, honrada, bien pagada. ¿Van a aceptar eso que durante decenios soñaron? Porque una cosa es, como dice el refrán, ten cuidado con lo que pides porque se te puede conceder. ¿Aceptarán de buen grado, repito, el que haya llegado un gobierno donde la transparencia y acceso total a sus cuentas para los ciudadanos puede representar pérdida de negocios para unos, por ejemplo? Ahora bien, dejemos Nuevo León y vayamos a los efectos regionales. Si el señor Jaime Rodríguez en su gobernación concreta una buena parte de a lo que se ha comprometido en estos, vamos a decir, 2 años y meses de aquí a fines del año 2017, pensando en la elección del año 2018, presidencial por supuesto, si él llevare a la práctica, pues, hiciere realidad un buen número de sus compromisos ya expresados, Nuevo León se convertiría, más de lo que ya lo es, en un polo de atracción para el mejor capital humano de un buen número de entidades federativas y del talento empresarial, jóvenes empresarios con visión que no han encontrado los estímulos y las condiciones adecuadas para poder desarrollar sus ideas y proyectos en sus entidades federativas. ¿Hacia dónde van a voltear esos jóvenes emprendedores, ese talento, ese acervo de capital humano? ¿A dónde van a voltear? ¿A Oaxaca, a Guerrero, a Chiapas con esto de las zonas económicas especiales o a Nuevo León, a Monterrey específicamente? Porque ha de saber usted que una de las quejas o lamentos en muchas familias e incluso autoridades en no pocos estados de la República, donde algunos de sus jóvenes se van a estudiar a Monterrey y resulta que ante lo que ven ahí y lo comparan con sus lugares de origen, dicen, yo me quedo en Monterrey. ¿Por qué? Porque ahí hay más oportunidades, mejores empleos, un potencial de desarrollo profesional impensable en mi lugar de origen. De tal manera, pues, que si el señor Rodríguez hace realidad un buen número de las cosas a las cuales se comprometió, es muy posible que Nuevo León, que ya es un imán que atrae lo mejor del talento y el capital humano de entidades vecinas, se va a elevar ese atractivo. Y por otra parte, ¿qué van a pensar los empresarios de aquellas entidades, las más globalizadas, las más modernas,
donde el gobernador que triunfó en las elecciones recientes, de los 9 gobernadores que tomaron posesión o que van a tomar posesión en unos días, o de los 12 que van a ser triunfadores el año próximo, ¿qué van a pensar los empresarios, los agentes económicos privados en esas 12 entidades, más las 9 de este año, en esas 21 entidades, cuando se den cuenta que sus gobernantes no están actuando con la misma integridad, transparencia y honradez que lo está haciendo el señor Jaime Rodríguez? ¿Qué efectos tendrá, pues, en la economía, no solo de Nuevo León, sino de las entidades circunvecinas y de algunas entidades no tan cercanas como puede ser Jalisco, Aguascalientes, Sonora, Chihuahua, Baja California, etcétera, entidades que están integradas a la globalidad, pero que sus gobernantes siguen pensando como si estuvieran en el Jurásico inferior todavía? Esos son los efectos, así a vuela pluma, a ojo de pájaro, diremos, que yo veo hoy para los próximos 2 o 3 años, si el señor Jaime Rodríguez cumple con una buena parte de los compromisos que a la fecha ha hecho públicos. Habrá que seguir esto y habrá que ver el comportamiento de esos 21 gobernadores, los 9 que están recién entrados y los 12 que entrarán el año próximo. Muchas gracias, le agradezco su presencia aquí en Un Día con Ángel en Excelsior TV y lo espero para que mañana, cierre de semana, hablemos de un tema pues que a algunos quizá les parezca ligero, pero yo creo que reviste la mayor de las importancias. Aquí lo espero, no me falle, ¿eh? Gracias, buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.